El Banco Central de la República Dominicana, en su más reciente reunión de política monetaria que se celebró en diciembre pasado, pues decidió mantener inalterada su tasa de interés de referencia, que es la que influye sobre la tasa de interés activa y pasiva, y también la interbancaria, pues se mantuvo en 5.25%. Y la gran pregunta que habría que hacerse es el por qué. Y ahí el Banco Central, en ese documento que le acabo de presentar en su pantalla, pues hace una explicación. Señala que es por las condiciones que se están observando en materia de inflación. Materia de inflación, a ese momento, que era hasta la inflación de noviembre, se tenía una aceleración desde junio de los precios, una aceleración por encima de lo normal en términos de la meta. Recuerden que la meta de inflación va del 3% al 5%, es decir, que es 4% más o menos un 1%. Y lo que se estaba viendo desde junio hasta noviembre es un aumento de precios más acelerado de lo que se requiere para mantener dentro del rango meta la tasa de inflación. Y por eso el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener en 5.25% su tasa de interés. Ahora, si tomamos el dato a diciembre que se publicó en esta semana en materia de inflación, tenemos que se registró una variación del índice de precio al consumidor en diciembre, es decir, el IPC de diciembre versus el IPC de noviembre. Se registró una variación de 0.84%. 0.84% fue la variación del índice de precio general. Y eso lleva que la tasa de inflación en términos interanuales, es decir, diciembre del año 2025 versus diciembre del año 2024, una variación de 4.95%. Fíjense que está prácticamente en el límite superior de la banda de inflación. La banda, recuerde que va del 3 al 5, ese es el rango, y este se coloca en el límite superior, que es el 5%, 4.95%, 5% sería ese nivel registrado en este año 2025 en términos interanuales. La subyacente, que es la que excluye la parte de los alimentos, pues registró una variación de 0.63% y en términos anualizados de 4.85%. Es decir, que eso que se está viendo acá del Banco Central en materia de inflación, que también lo publicó recientemente el Banco Central, que pues nos lleva a nosotros a pensar que sí, efectivamente hay un problema de inflación, en particular de los alimentos, como dice acá el propio Banco Central, que variación en términos de por grupo. Fíjense que el grupo de alimentos y bebida no alcohólica en diciembre fue de 1.59% la variación, y esto por el hecho de que aumentó el precio del pollo fresco, los plátanos y también los ajíes y los tomates. Otros rubros, como dice el Banco Central, registraron variaciones hacia la baja, pero cuando usted tiene variaciones hacia arriba de los precios del pollo fresco y de los plátanos, pues usted tiene un problema. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros lo que hacemos es tomar desde junio, el IPC de junio, y lo vemos en términos acumulados, esa variación desde junio a diciembre? Y esa variación de ese semestre la anualizamos, es decir, vamos a suponer la inflación que se ha registrado entre junio y diciembre. La tomamos y con eso asumimos que se mantenga 6 meses más. Y tenemos entonces una variación de 12 meses. ¿Qué podemos decir de la tasa de inflación? Esa tasa de inflación, si nosotros la calculamos, pues nos llega a lo siguiente, que la variación de precios anualizada de los últimos 6 meses del año subiría a 7.29%. Oigan bien esto, 7.29%, muy por encima de lo que es el límite superior del rango meta. El rango meta, recuerden que va del 3 al 5%, el límite superior es el 5%. Y yo lo que estoy diciendo, que si yo anualizo la tasa de inflación, es decir, de los últimos 6 meses, la anualizo, no es multiplicar por 2, obviamente, pero es como si fuera multiplicar por 2, pero tomando en cuenta que voy a aplicar variación sobre variación. Cuando tengo esa variación final en términos interanuales, es decir, ya anualizada, como si se mantuviera la variación de los últimos 6 meses por 6 meses más,
tengo entonces una inflación de 7.29%. Si yo lo hago, ese mismo análisis, solamente con la subyacente, recuerden, subyacente, ¿qué es? Es el IPC general sacando la parte de alimentos y sacando la parte de energía, combustibles. Si hago ese análisis y lo analizo entonces, sería 5.49%. Es decir, menos porque obviamente hay un componente importante de variación de precios que está siendo explicado por los alimentos, pero es como quiera por encima del límite superior de la meta de inflación. ¿Qué significa eso? Que en los próximos meses debemos ver que va a seguir aumentando la tasa de inflación y las autoridades del Banco Central van a tener que darle mucho seguimiento a esa variación de precios. Y por eso es que hay que entender esta decisión del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria en 5.25%, tal como nosotros habíamos señalado. Eso nosotros se lo habíamos recomendado a las autoridades del Banco Central y usted lo puede encontrar en nuestro blog. Recuerden, en el blog ustedes pueden encontrar entrada como esta. Esta es ya un comentario de la decisión del Banco Central de la República Dominicana de mantener 5.25%. Pero hay otras entradas donde nosotros hacemos la recomendación al Banco Central de no reducir su tasa de interés. Recuerden que el Banco Central la redujo la tasa de interés del 5.75 a 5.50 y luego a 5.25%. Y teníamos la posibilidad, como país, como Banco Central, de reducir en diciembre la tasa de interés por el hecho de que la Reserva Federal la había reducido en 25 puntos básicos. Y nosotros le señalamos que no debía reducirla, y publicamos un artículo. Incluso está en Diario Libre ese artículo. Y esta entrada, nosotros lo que decimos es el Banco Central en modo halcón. ¿Por qué decimos esto? Porque en ese momento ahí nosotros decíamos que el Banco Central lo que debía era ejercer una vigilancia estricta sobre la tasa de inflación, al igual que lo hace un halcón monetario, y hacerlo de tal manera que asegure que la tasa de inflación, que ahora mismo está a un ritmo tal que estaría colocándose por encima del límite superior del rango meta, es decir, el 5%, si yo vuelvo y digo, lo analizo, tengo una tasa de inflación del 7.25%. Y ante esa situación, entonces nosotros decimos, no, mantente en modo halcón. Recuerden, en política monetaria usted tiene dos tipos de hacedores de política monetaria. Los halcones, que son los que se enfocan mucho en el tema de la tasa de inflación y toman política monetaria para evitar que los precios se le vayan de las manos. Y tienen las palomas. Las palomas son las que se concentran más y tienen más digamos, interés en que se mantenga condiciones monetarias para estimular el crecimiento de la economía, aun cuando la tasa de inflación se le vaya un poquito de las manos y se registre una inflación por encima de la meta. Ustedes tienen los halcones y las palomas. El modo halcón significa mantener una política monetaria de tasa de interés de tal forma que no genere una presión hacia arriba de los precios. Y por eso nosotros le señalamos a las autoridades que era mejor que mantuviera una posición como un halcón, es decir, que mantuviera la tasa de interés inalterada. Y efectivamente la mantuvo inalterada esa tasa de interés, lo cual fue positivo. Si la hubiese reducido la tasa de interés, eso hubiese generado una situación que pues hubiese provocado una presión ascendente de los precios. Y por eso es que nosotros hemos estado haciendo ese tipo de recomendaciones para las autoridades. Le hemos estado haciendo recomendaciones. Una de ellas, como les señalé, está en Diario Libre. Ustedes la pueden buscar en Diario Libre. Aquí, por ejemplo, en mi blog hay una entrada donde usted ve este artículo Halcón o Paloma, donde nosotros aquí tenemos un link que lleva a el Diario Libre de ese artículo del 15 de diciembre del 25, donde nosotros ahí le hacemos recomendaciones a el Banco Central de la República Dominicana para que mantuviese inalterada su tasa de interés. Fíjense aquí, aquí está, después que hacemos
ese análisis previo, nosotros hemos señalado en este artículo de diciembre, antes de la reunión del Banco Central, en vista de todo ello y siguiendo las recomendaciones del FMI, en la próxima reunión de política monetaria de diciembre, que estaba por celebrarse, las autoridades deberían aprobar un congelamiento restrictivo, hawkish freeze, de la tasa de interés de política monetaria. En concreto, le digo en ese artículo, en concreto sería adecuado mantener la tasa de interés de referencia en su nivel actual, como efectivamente hizo el Banco Central al mantener la tasa de interés inalterada. Entonces le decimos acá en este artículo que está publicado en Diario Libre, le decimos a las autoridades, en concreto sería adecuado mantener la tasa de interés de referencia en su nivel actual, pero con un discurso, un tono restrictivo. ¿Qué significa esto? Esta decisión dejaría claro que el Banco Central se mantendrá vigilante como un halcón ante el comportamiento de la inflación y que está dispuesto a incrementar su tasa de política si la nueva información sobre los precios así lo amerita. Fíjense la recomendación que le estoy diciendo a las autoridades. Ahora, y le decía, si por el contrario, las autoridades monetarias deciden en diciembre recortar la tasa en 25 puntos básicos, ¿qué hubiese sucedido? Con el argumento de que la Reserva Federal la disminuyó en una magnitud similar, se arriesgan, fíjense lo que le digo, se arriesgan a enviar al mercado una señal de inconsistencia, ya que es muy probable que en enero tengan que subir su tasa de interés de referencia o la tasa de rendimiento de las notas y letras que emite con el fin de absorber el exceso de liquidez. Tal desenlace acentuaría el carácter zigzagueante de la política monetaria aplicada desde marzo del 20 y en consecuencia debilitaría la credibilidad del Banco Central. Las autoridades monetarias nos hicieron caso y ahí está. La decisión del Banco Central de la República Dominicana fue mantener inalterada su tasa de política monetaria tal como habíamos recomendado. Y esto es algo sumamente positivo. Es positivo que el Banco Central haya mantenido inalterada su tasa de interés porque de lo contrario hubiese estado creando condiciones para que los precios aceleren su ritmo de variación. Recuerden, en ese momento todavía no estaba publicado lo que ahora le he señalado en materia de tasa de inflación, que es que la variación del IPC de diciembre fue 0.84%, en términos interanuales a diciembre fue 4.95%, y si yo analizo los últimos 6 meses, es decir, desde junio a diciembre, en términos de variación de precios, si yo lo analizo, tengo una variación de precio de 7.29%. Ahorita señalé 7.25 y es 7.29%. 7.29% es el dato que tengo aquí anualizado en mis cálculos. Si yo tomo la variación de los últimos 6 meses del índice de precios al consumidor y lo anualizo, esa variación, tengo 7.29%. Esa sería la variación que se estaría registrando y el Banco Central, obviamente, al ver esa variación, pues decidió hacernos caso y mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en un nivel que es el 5.25%, tal como nosotros le recomendamos en esa entrada a, a nuestro blog, Halcón o Paloma, pero que también ustedes la pueden conseguir como entrada aquí en Diario Libre, que es donde se publica mi columna Frente al Statu Quo. Vamos a la pausa ahora y retornamos en breve con más Tecnopol.